as you fade away. Hola a todos, hoy vengo con un vídeo bastante diferente a lo que suelo subir en este canal, porque hoy vengo a contaros de una manera más personal lo que me ha estado sucediendo, el motivo por el cual llevo como 3 semanas sin subir vídeo. El día 4 de marzo me sometí a una operación quirúrgica bastante delicada y por ese motivo el día 1 de marzo dejé grabados 4 vídeos, que son los 4 vídeos que habéis estado viendo durante el mes de marzo. Quizá por ese motivo vosotros no habéis notado tanto la ausencia, pero sí que es verdad que llevo sin grabar vídeos desde el 1 de marzo. Hoy que estoy grabando este vídeo es 2 de mayo y me paso por aquí porque quiero contaros muchas cosas y además quiero que este sea un vídeo grabado desde mi corazón, porque para mí este proceso, que tiene que ver con algo que me pasó a los 6 años de edad y que era un tema de salud que también tiene que ver con temas emocionales muy personales, me he estado planteando si lo quería contar o no, pero siento que tras este proceso tan duro de esta operación, para mí es como un renacer, es como una segunda oportunidad para estar aquí en el mundo y he sentido que para esta nueva etapa no me apetece estar dando de puertas para afuera una imagen que no sea yo misma. Quiero que mi canal sea un reflejo de mi día a día, de quién soy, de cómo vivo, de las cosas que hago y sobre todo quiero poder mostrarme tal cual soy y dejar de exigirme tanto ser esa Wonder Woman, que ahora os contaré un poco mi historia, que me vengo exigiendo ser desde el 2016 que llevo aquí en YouTube. Y hoy tenemos muchas cosas de las que hablar porque acabamos de llegar a los 70.000 suscriptores, porque va a haber cambios y noticias tanto en el canal como en las redes sociales como en mi escuela online. Y además os quiero contar todo este proceso de salud y de enfermedad porque creo que igual os puede ayudar no solo a conocerme y a entenderme mejor, sino también por si a alguien le pueda suceder en algún momento o estar pasando algo similar, entender que nos pasa a todos, quizá por primera vez permitirme bajar la exigencia, contar lo que me ha pasado y os voy a hablar de cosas que me han pasado referentes a mi proyecto profesional, las redes sociales y todo este tema del mundo online, como a un nivel personal, como a un nivel de salud. Si oís por aquí ruidos es porque tengo a mis gatas que son todavía muy pequeñas jugando. Llevo grabando vídeos para este canal de YouTube desde el 2016 y son muchos vídeos porque hay más de 400 y pico vídeos y ha sido un trabajo continuo, constante, de constancia, de no fallaros y la verdad es que ha sido una maravilla desde que empecé en el canal de YouTube. Han sido bendiciones en llegar a mi vida. Os quiero agradecer por todos los comentarios tan dulces, tan cariñosos que me dais y por estar siempre ahí al otro lado. Ha sido, yo creo que lo que me ha venido sosteniendo y la verdad es que me he planteado muchas veces dejar YouTube, dejar las redes sociales y hacer un cambio en mi vida, pero siempre he llegado a la conclusión de que de todo lo que hago, una de las cosas que más disfruto es crear contenido y compartir con vosotros las cosas que descubro, las cosas que me parecen importantes y las cosas que a mí me han servido y que a otros también les puedan servir o ayudar. Os quiero contar por qué me parecía un punto problemático grabar este vídeo y es porque se supone que una consultora macrobiótica que imparte el máster en alimentación macrobiótica online y que ayuda a tantas personas con el tema de la alimentación a por lo menos no perjudicar su salud y eliminar muchos síntomas y a encontrar un centro, una manera de comer que nos guste, que disfrutemos y que no perjudique nuestro cuerpo, incluso que le pueda ayudar en determinadas situaciones. Parece que de cara a las redes sociales, cualquier persona que comparta un contenido tiene que ser perfecta. Es decir, que si eres médico no puedes estar enfermo, que si eres psicólogo no puedes tener un bajón, un duelo, una depresión, una ansiedad. Y muchas veces cuando he comentado en algún otro vídeo que tenía algún problemilla de salud, siempre hay alguien encantador y maravilloso que me dice que no, el típico comentario de que si es que la macrobiótica no funciona no la van a estudiar conmigo. Bueno, a mí me da igual con quién estudiéis la macrobiótica o que hagáis lo que hagáis. El propósito en este canal fue poder llegar a las personas que estuvieran interesadas en descubrir todo aquello que a mí me había
transformado y que me había cambiado la vida. Y cuando empecé nunca pensé que esto iba a llegar tan lejos. Os quiero contar un poco esto desde el principio para que podáis entender bien. Todo esto empezó cuando Tony me contactó desde Mindalia para ver si me podían venir a grabar a una ponencia que yo iba a dar en Espacio Ronda. Una ponencia en la que yo quería transmitir cómo me había cambiado la vida la macrobiótica. De hecho, se titulaba Cómo la alimentación cambió mi vida. Vino a grabarme, aquel vídeo fue el vídeo más visto de la semana, el vídeo más visto del mes, empezó a gustar muchísimo. Y yo, que por aquel entonces impartía un máster de macrobiótica en el salón de mi casa, tenía 2 grupos de 10 personas que venían todos los fines de semana a hacer un seminario al mes de macrobiótica, donde dábamos toda la parte de teoría y toda la parte de cocina. Este curso se me ocurrió la idea de impartirlo de manera online para poder llegar a más personas y empecé a grabar vídeos con idea de llegar a más personas. Entonces Mindalia me contactó, grabaron esta primera conferencia, gustó muchísimo y a partir de ahí empezó una colaboración con Mindalia con vídeos pues prácticamente todas las semanas, tanto en mi canal de YouTube como en Mindalia. Lo que sucedió aquí fue, aparte que fui la primera persona que empezó a impartir cursos de macrobiótica online, yo fui la primera que empaqueté los 3 años de formación macrobiótica. Yo había estudiado en la Escuela de Vida con Luchi Baranda, con Francisco Baratojo, Helen Magariños, con José María Villagrasa, con Rosa María Casal, Rick Vermuten nos dio algún otro curso y también había estado mano con mano desde que hice unos talleres de macrobiótica en Modus Vivendi en Aranjuez. Conocí a una alumna de Luchi Baranda y empecé a cartearme con Luchi Baranda, que ya falleció, que trabajaba directamente en el Michio Okushi Institute. Ella fue mi mentora durante todo mi embarazo y crianza de mis hijos y con ella aprendí muchísimo sobre la macrobiótica. Todo aquello unido a un montón de libros de nutrición como el de Olga Cuevas, El equilibrio a través de la alimentación, el de Connie Mendel, del poder curativo de los alimentos, La tercera medicina a la alimentación y muchísimos otros libros que empecé a investigar. Todo ello culminó con mi graduación como consultora macrobiótica en la Escuela de Vida de Rosa María Casal y su hija María. Todo este proceso de macrobiótica me sirvió para sanar mi fibromialgia, colon irritable y migrañas crónicas que yo padecía, aparte de un estado de ánimo que oscilaba entre la euforia y la depresión por culpa de mi hígado que estaba bastante intoxicado. Todo este proceso terapéutico que empezó con la macrobiótica terminó con un proceso de toma de conciencia de quién estaba siendo yo a un nivel espiritual y un querer abarcar una vida más grande, no solo a un nivel físico, sino a un nivel mental, emocional y espiritual. Y aquí empezó todo un recorrido de querer trascender mis límites, superar mis bloqueos, traer más abundancia, más amor, más plenitud a mi vida. Todo este proceso era lo que yo contaba en esta primera charla que hice en Mindalia. Y por aquel entonces yo impartía cursos en mi casa, empecé impartiéndolos en el salón de mi casa, cursos y consultas de macrobiótica. Hace unos 18 años que empecé y empecé a impartir consultas de macrobiótica y cursos porque cuando iba a talleres de crecimiento personal, a círculos de mujeres y a todo este trabajo espiritual que yo iba, en el momento que ponían la comida y yo empezaba a hablar de por qué comía esto, lo otro no, todo el mundo me empezaba a preguntar y las personas empezaron a pedirme consulta aún antes de yo haberme graduado como consultora macrobiótica. Yo ya estaba pasando consultas con todos los libros que conocía. Entonces tuve la suerte de graduarme en Escuela de Vida, de empezar a estudiar allí, conocer a Francisco Baratojo, que es una maravilla, fue una maravilla, porque ya nos dejó de profesor. Helen Magariños, Janina, la mujer de Francisco Baratojo, también nos ha dado talleres, Rick Vermute, Rosa Casal, José María Villagrasa. La verdad es que he tenido la gran suerte de tener profesores maravillosos que han dejado detrás un legado irrepetible y del cual de alguna manera, sin quererlo, sin buscarlo, me hice portavoz. De todos esos cuadernos de Francisco Baratojo que anoté cada palabra que él dijo y que estudié con pasión, son más de 7 cuadernos anotados a mano con cada palabra subrayados que todavía conservo en mi poder con muchísimo cariño y que luego traspasé a mis vídeos y a mis apuntes de mi máster. Hice y creé un máster condensado para que en un solo año se pudiera cursar toda la macrobiótica desde el sentido común, desde la simplicidad, aplicada
a nuestros días, a la mujer de hoy, al cuerpo femenino, porque es el que más conozco, aunque por supuesto también tenemos en cuenta a los hombres. Esta era mi máxima ilusión, compartir estos cursos de macrobiótica y también estos cursos de tarot evolutivo, de psicomagia, que también por suerte pude estudiar con Cristóbal Jodorowsky, el hijo de Alejandro Jodorowsky. Fue un periodo de 12 años donde no paré de hacer cursos de crecimiento personal y de darme como una mosca contra un cristal, contra aquello que no veía en mi vida y que la estaba limitando, porque tenía tal dolor, tal sufrimiento de no poder ser quien yo quería ser, de no poder vivir la vida que yo sentía que quería vivir, de no encontrar un lugar en el mundo donde yo pudiera ser feliz y no encajar en un molde de un trabajo de 8 horas aburridísimo, a las órdenes de algo que no tenía ningún sentido para mí. Fue todo un recorrido de 12 años, que además es lo que cuento en mi primer libro, que ha vuelto a ser editado. Y es que lo que os quiero contar que me ha sucedido a nivel de salud tiene mucho que ver con todo este proceso de salud y de crecimiento en redes sociales que me ha terminado por pasar una factura a nivel físico y a nivel de salud, y quiero que se entienda bien. Quiero que podáis entender toda la historia. Esto es un storytelling de mi vida, que siento que quiero hacer, que quiero contar, que siento que es imprescindible para mí poder seguir en redes sociales, aclarar esto, dejar mi testimonio de vida, y quien se sienta resonar con lo que yo he hecho y quiera hacer ese mismo cambio o aprender parte de estas herramientas que a mí me han servido, bienvenido sea a mi escuela online. Y quien no le resuene o le parezca que es una tontería o le parezca que lo que 1000 cosas me han dicho muchas veces los haters, pues esa persona no necesitamos estar la una en la vida del otro. Simplemente, chao. Pero sí que es verdad que yo durante todos estos años me he impuesto un poco ser perfecta, que si tenía algún problema no se notara en los vídeos, daros la mejor imagen, la mejor versión, para daros ánimos de que se puede cambiar, de que se puede lograr. Y pensaba que si yo os dejaba ver esos días malos, esas dudas, esos momentos tristes, no ibais a creer que era posible y os iba a tirar para abajo y no os iba a dar ese impulso que yo quería dar, ese impulso de que el cambio y la transformación no solo son posibles, sino que es lo que siempre sucede. Estamos en una continua transformación. Todo se transforma. La vida es absoluta impermanencia, no hay nada que permanezca inmutable, solo lo que está muerto. Lo que pasa es que a veces tenemos una transformación hacia algo que no es lo que queremos, una transformación inconsciente, o vamos a peor, o nos estancamos y sentimos que nuestra vida se pudre, que no vamos a ningún lado, que no estamos felices, y no tenemos esa fuerza para mirar, para buscar, para salir de ahí. Esto es un poco lo que a mí no me sucede. Yo soy una persona muy rebelde, siempre lo he dicho, soy número 3, energía trueno, la transformación. Por hexagrama natal, por mi número de ki y por ser la pequeña de 3 hermanos, por haber sido una persona siempre rebelde, diferente, inconformista, que cuando algo no funciona hay que cambiarlo, hay que transformarlo. Esa es la máxima que sigo en mi vida y además me resulta muy difícil conformarme y aguantarme porque no va con mi forma de ser. Esta exigencia de querer haceros ver que era posible un cambio, que era posible, me ha hecho ponerme siempre en un lugar de exigencia y de perfección brutal. Y ahora cuando os cuente cómo fue el proceso vais a entender muy bien por qué me ha sucedido esto que me ha sucedido. Y os quiero hablar a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel energético y espiritual, a nivel del subconsciente, qué significa todo este proceso de enfermedad que me ha llevado a una operación, que me ha llevado a 2 meses de postoperatorio y todavía sigo con curas, con recuperaciones, con revisiones para ver si por fin le hemos dado finiquito a este tema. Entonces, cuando yo subí este vídeo a Mindalia y empezó a verse lo que yo hacía, como fui la primera en tener un curso online de macrobiótica, porque fui la primera en tener esta formación disponible para cursarla online, con todo mi rapport de cliente, con todos mis consejos durante estos 18 años. Pero además incluía toda mi experiencia con mis hijos y con todos los pacientes que yo he tenido
aparte de la dieta de los grupos sanguíneos, el pH. Lo que sucedió es que a raíz de estos vídeos y del canal de YouTube y de los vídeos en Mindalia, un curso que yo impartía en el salón de mi casa a 10 personas o que impartía de manera online 1 a 1, estaba con un alumno durante 12 meses dándole el curso online. Lo que ocurrió fue que de repente este curso se empezó a vender de manera masiva y pasé muy rápido de vender los cursos de 1 en 1 a tenerlos que vender en grupos de 30 y 50 alumnos. Aparte de esto, estaba pasando como unas 60, 65 consultas, además de crear el contenido para Mindalia y para mi canal de YouTube, que siempre he seguido subiendo vídeos a mi canal de YouTube. Lo que sucedió fue que empecé de manera un poco hobby en el 2016. En el 2017, en junio, tuve que darme de alta como autónoma para poder empezar a facturar y a procesar todo aquello, y porque quería dar mi primer renacer del Fénix, y eso requería de tener un seguro y una serie de cosas. A partir de ahí, en el 2018, en solo un año más, tuve que hacer una forma de SL porque habíamos pasado a facturar 6 cifras. Todo esto sin inversión en publicidad y con cero conocimiento de marketing online. Simplemente compartiendo mis conocimientos en YouTube, en Mindalia, en la caja de Pandora, con las personas que se acercaban a querer aprender conmigo y a querer trabajar conmigo. Fue tan rápido que me vi de pronto dirigiendo una empresa, teniendo que formar equipo, aparte de atendiendo a los clientes, atendiendo a los alumnos, haciendo los talleres mensuales con los alumnos, teniendo que hacer toda la parte de contabilidad, bueno, muchísimas cosas. Y esto me metió en una dinámica bastante complicada a nivel personal. Y toda esa parte de Diana que iba a talleres de oratoria, que iba a talleres creativos, a clases de baile, que tenía su ocio, se fue cada vez reduciendo más y más. Además hay que tener en cuenta que a todo esto yo era divorciada y prácticamente madre soltera, porque yo he tenido durante todo este tiempo 2 hijos. En el 2016, el mayor 16 años y el pequeño 12, mi ex estaba en Mallorca, no cumplía las visitas, con lo cual yo era madre absoluta, porque no es que tuviera custodia compartida o fines de semana de descanso porque venía el padre a verlos, sino que era todo el tiempo para mí. Ha sido una situación de mucho estrés, unido todo el estrés de mi vida personal, el tener que manejar de pronto también tanta abundancia, tanta cantidad de cosas pasando, y además asumir lo que supone mostrar una parte de ti de manera tan abierta en redes sociales. Eso hay que hacerlo para saber lo que es. Porque la Diana que se muestra aquí es una Diana real, porque soy yo, de hecho se ve. Sin embargo, no es la Diana completa. Es como una versión de Diana, que es lo que necesitáis ver para poder integrar los conocimientos, pero no es Diana completa. Y en toda comunicación hay 3 partes: lo que transmites, lo que llega y lo que el otro recibe según en qué punto está. Entonces es un proceso complicado porque te expones a muchas críticas, muchos haters. Recuerdo uno de los primeros vídeos que colocamos aquí el micro y llevaba un poco de escote, no pude recibir más hate. Otro que estaba con una minifalda y con botas también me pusieron verde porque que si tenía el culo gordo, en fin. Os lo cuento porque tiene que ver con lo que voy a contaros. Ha sido un proceso en el cual llegué la primera a partir del 2019, que yo estaba facturando 6 cifras sin inversión en marketing ninguna. Vuelvo a reiterar, no había inversión en publicidad para dar a conocer el proyecto. Simplemente el boca a boca, los vídeos y la gente que iba buscando justamente eso que yo estaba impartiendo. Y el hecho de haber llegado la primera a este mercado online. En el 2019, con la pandemia, se subió mucha gente al mundo online y empezó una vorágine de competitividad por la atención de las personas que había en redes sociales, y empezó la publicidad pagada. Entonces estas personas que empezaron a invertir en publicidad se pusieron por delante de todas las personas que estábamos ahí desde hacía años con el mismo mensaje. Durante estos años me han pasado muchas cosas al respecto, tratando de encontrar a alguien, un equipo de marketing que me ayudara a poder competir con todo esto y que no tuviera que ser solo yo con mi cucharita grabando mis vídeos, cuando sé que el algoritmo va a potenciar a los que pagan la publicidad, que se ponen por delante. De hecho, lo habréis visto en este vídeo, habrán saltado anuncios de gente que paga para meterse en mi vídeo con su anuncio de venta.
para salir en mi contenido, en mi esfuerzo que hago gratuito para YouTube, porque YouTube me paga poquísimo cada mes por los vídeos. Claro, que estás ahí, tienes una escuela, tienes que sostener una estructura y necesitas seguir ahí. Y si toda esta gente se come todo el terreno por la publicidad, porque puede pagar más, porque simplemente ha pagado a un equipo de marketing, han hecho una investigación tuya y de otros competidores y han empaquetado algo que realmente parece que va a responder a lo que la persona quiere, pero en realidad es un envase vacío. Hay muchos cursos de estos. Yo he comprado unos cuantos para ver si había algo de verdad detrás y son en paquetes vacíos. Yo no sé si me va a llover hate de alguien. No digo que toda la persona que tenga un buen equipo de marketing detrás, su contenido esté vacío, pero sí que es verdad que hay muchos carros que hacen muchos ruidos porque van vacíos. Esto es una leyenda de que un carro cuando va vacío suena mucho más que un carro que está lleno porque es compacto. Pues aquí es un poco lo mismo. ¿Habéis visto estas bolsas de patatas rufles que cuando las abres sale un montón de aire y resulta que la bolsa es así y las patatas que trae son solo esto? Bueno, pues muchas veces estos contenidos empaquetados de marketing que te van a solucionar el problema de pareja, te va a llover dinero de los árboles, vas a manifestar dinero de la nada, va a cambiarte todo porque trabaja el inconsciente y te va a cambiar mágicamente la vida. Y cuando entras dentro ni trabaja el inconsciente ni hay contenido detrás y son simplemente unos ejercicios, unos audios que no valen para nada porque no hay trabajo ni contenido real detrás. De esto hay mucho en YouTube ahora mismo. Entonces, en toda esta vorágine he dado con muchísimas empresas de marketing digital que en el 2018 y en el 2017 estaban en pañales y te vendían algo que simplemente no funcionaba para alguien que ya tenía unas redes sociales como tenía yo. Cometí el fallo de llegar demasiado pronto al mercado y de alguna manera ahora hay una tal competitividad en Instagram que de cada 2 minutos salta un anuncio de alguien vendiendo un curso o una formación, como en YouTube, que de cada vídeo salen 3 o 4 anuncios vendiéndote cosas. Había planteado dejarlo todo, salir de aquí y simplemente quedarme con algo más local y volver a lo de antes, porque no se puede competir con un algoritmo que potencia el contenido superficial y potencia el contenido superficial porque es lo que la mayoría de las personas ven. También es verdad que hay gente muy buena que ha llegado muy lejos y que tiene un contenido muy bueno, esto también. Pero siempre son contenidos masivos. Contenidos como por ejemplo un médico, un psicólogo, algo como muy masivo. Cuando estamos hablando de algo más exclusivo como pueda ser un tarot que no es adivinatorio, sino terapéutico, una alimentación que no es nutrición o adelgazante o veganismo, sino que a lo mejor es macrobiótica, algo que es para unos pocos, un trabajo con el subconsciente, de verdad, no filtrado para que llueva dinero de los árboles, no es lo que el algoritmo potencia, porque los que estamos aquí en este canal somos una minoría de personas pensadoras, inteligentes, alquimistas, que damos una vuelta más a la vida a preguntarnos el por qué y el para qué de las cosas y que buscamos algo un poco más tranquilo, más profundo. Entonces, durante mucho tiempo me he pegado de bofetadas con el algoritmo porque le cuesta mucho a YouTube entender que yo hable de inconsciente y de macrobiótica. Y he hecho lo imposible porque entendiera quién era mi público y quién no. Y al final, este exponerme, este tratar de buscar un lugar en el mundo, esta lucha para ser auténtica, pero a la vez tener que dar esta imagen de persona que siempre está bien porque es lo que se espera de ti en YouTube, realmente me ha llevado a una situación de olvidarme de mí misma, de disociarme de mí misma, de la Diana real, y toda esta exigencia de sostener la escuela, los alumnos, tanta gente, la facturación, los impuestos, el IVA, la gestoría, todo lo que se te viene encima cuando tienes que gestionar todo esto, te mete en una bola en la que te arrastras y es que es impepinable que dejes de ser tú, a menos que hubieras tenido alguien que hubieras podido delegar para tú seguir siendo Diana, que hace canalizaciones, que hace consultas,
que hace tarot. Cuando ve a una persona y los síntomas, sabe qué es lo que ha estado comiendo y puede decirle, oye, mira, deja esto, toma esto así, así. Inevitablemente, esta Diana pasó a un segundo plano. Vosotros lo habéis visto, que en los últimos años he tenido que dejar de pasar consultas y abro muy pocas plazas cada año porque no me da la vida. Cuando lo que más disfruto es hablar de tú a tú con una persona, poder escucharla y poder ver cómo le voy a decir algo que nadie más le ha dicho, porque voy a indagar más profundamente en las causas, en su inconsciente. Todo esto me encanta. Voy a tratar de seguir mientras yo pueda, mientras esté bien. Y os voy a contar ahora un poco las novedades que va a haber. Pero antes quiero contaros un poco a nivel del cuerpo físico lo que me ha sucedido. Yo a los 6 años de edad tuve una caída en la cual me desvié el tabique de la nariz. Mi tabique desviado fue operado con 17 años, 10 años después. Pero me operaron la nariz, me la dejaron más o menos recta, pero de hecho se me ve un poco desviada todavía a día de hoy. Quedó a un nivel profundo un pequeño desvío y un espolón que hacía que el seno izquierdo no drenase bien. Además, al haber crecido con la mandíbula, o sea, con la nariz torcida, mi mandíbula no se desarrolló de manera equilibrada y yo no mordía con las dos mandíbulas, yo solo mordía un poquito por un lado, con lo cual mis problemas digestivos de masticación, de hígado, tensión en el cuello, cada vez iban a más. De ahí también venían las migrañas. Y a los 40 años de edad decidí operarme y hacerme un Le Fort, que es un corte en la mandíbula de arriba y de abajo, y colocar los dientes. Pero esta operación deja unas placas de titanio aquí, en toda la mandíbula. Yo no sabía que tenía la nariz desviada y tenía un espolón que estaba tapando justamente el drenaje y que mi seno no drenaba. Como hago macrobiótica, no tomo lácteos, ni azúcar, ni bebo alcohol, ni fumo, tengo una dieta muy sana, rica en verduras, cereales, algas, pues prácticamente no he tenido nunca problemas con las mucosidades, ni grandes gripes, ni grandes problemas de salud. En el momento en el que empecé a decaer, a dejar de cuidarme, a dejar de salir a tomar el sol, la vitamina D, a entrar en estrés, a entrar en un proceso inflamatorio por estrés, a no poder tampoco ni siquiera muchos días cocinar algo sano y comerlo, porque tenía que preparar una tutoría o un vídeo para por la tarde o un montón de emails que responder, mi cuerpo empezó a inflamar y a raíz de una muela mal endodonciada y de un griponcio que cogí en el 2019, se me quedó todo el seno maxilar lleno e invadido. Y a partir de ahí entré en un cuadro, es muy largo de contar, pero los médicos no supieron ver lo que ahí estaba sucediendo. Y aquí es donde os quiero comentar. El sistema de salud que tenemos hoy en día está muy especializado. Un especialista de la nariz es un experto en la nariz, pero a lo mejor no sabe nada de la mandíbula. Un experto del riñón es un experto en el riñón, pero a lo mejor no sabe nada del hígado. El problema es que nosotros no somos una nariz con patas o un hígado con patas, sino que estamos todos llenos de hígado, riñón, nariz, mandíbula y además está todo junto y además interconectado, como bien sabemos los que hacemos medicina holística. Entonces el problema aquí ha sido que como implicaba a la mandíbula, al maxilofacial y al otorrino, yo necesitaba que se pusieran a hablar y que entre los dos vieran cuál era el problema, si era la placa o si era el seno. Además de todo esto, di con un médico que me dijo, cuando le dije que el problema fue que me quedó una sinusitis tras un griponcio, porque el seno no drenaba por un problema físico, de una operación mal hecha, de algo que no era funcional. Me dijo que la sinusitis era crónica y que no se curaba, y que me fuera a mi casa, este doctor. Y me fui a mi casa, ahí llegó la pandemia y ahí empecé a sufrir todo lo que no está escrito, hasta un flemón de una muela, la muela que se me formó. Tuve que buscar antibióticos por ahí porque no había manera de ir a ningún médico en la pandemia. Bueno, fue horroroso, o sea, esto fue un periplo de 2 años hasta que terminó el evento. Luego, con aquello que nos colocaron maravilloso, a mí me producía, como entraba el aire caliente y no entraba suficiente oxígeno, a mí me producía aún más inflamación y un dolor en este lado que era horroroso. Yo estuve los 2 años sin poder salir de casa porque yo no aguantaba lo que nos impusieron obligatorio. De hecho, tenía un papel donde me ponía que por mi problema yo no lo tenía que llevar, pero era tal el
trato que recibía que prefería ponérmelo. Incluso sacando la nariz por fuera, era horrorosa la invasión a la que te ves sometida cuando dices, no, es que no puedo. Y le tienes que sacar un papel médico a un desconocido para que te deje en paz. Bueno, aquello fue horroroso. En definitiva, aquí en Cantabria tuve la mala suerte de dar con una doctora que me trató fatal, se creía que yo era una quejica. Esta situación de tener todo esto taponado hizo que se desarrollara una bacteria y un hongo que fue creciendo y que cada vez fue llenando más toda la parte esta. Al final tenía todo absolutamente invadido y tenía un continuo drenaje por la nariz, continuos dolores de cabeza. Yo creo que no he tomado más antibiótico que en mi vida y he estado desde el 2019 hasta el 4 de marzo del 2024 en el que me he operado en una clínica privada, porque fui finalmente a una otorrina maravillosa que me entendió, que me escuchó, me mandó un TAC para ver cómo estaban todos los senos y ver cuál era el problema, que llamó al maxilofacial, habló con él y decidieron quitarme la placa y arreglar la nariz. Y además de todo, tenía un agujero en donde no tenía que estar, que fue aquel flemón, aquel problema de infección, tampoco fue tratado, porque como teníamos aquella situación médica, pues no había manera de ir a un médico. En fin, lo que quiero transmitir con esto es que cuando os den una opinión un médico es una persona, puede tener un mal día, puede ser que esté quemado, puede ser que tenga muchos pacientes, puede ser que en ese momento no se le ocurra el diagnóstico, pueden ser mil cosas, puede equivocarse, es un ser humano, sino que os responsabilicéis de vuestra salud en el sentido de buscar una opinión, una tercera opinión, investigar, averiguar, pensar, buscar cosas alternativas. Yo no os recomiendo que huyáis del médico y que vayáis a lo alternativo, porque muchas veces lo alternativo se mueve también por el dinero, sino que vayáis a varias personas, porque al final podrás ser médico, consultor macrobiótico, pero eres una persona y puedes tener un fallo, te puedes equivocar. Y sobre todo, chequear si lo que me están diciendo, si la persona me está escuchando, si la persona se está tomando en serio mi problema, si me está tratando como un ser humano, si me estoy sintiendo bien tratada o si realmente me están tratando mal, me están ignorando, no me están escuchando mis síntomas, me están prácticamente que tratando como si fuese un estúpido o un niño pequeño. Y digo esto porque es lo que me ha pasado. Y no hay que admitir este tipo de malos tratos. En los próximos vídeos voy a subir vídeos hablando de los malos tratos y de la sociedad empática y narcisista en la que estamos viviendo hoy día. A día de hoy ya detecto a los narcisistas hasta a través de YouTube. Sé cuando un ponente tiene un problema de narcisismo o de falta de empatía. Vamos a decir falta de empatía y no psicopatía. Entonces, bueno, os quería contar, ha sido una operación que no ha tenido nada que ver con la alimentación ni con algo que yo pudiera haber evitado. De hecho, gracias a mi alimentación y mis cuidados, no terminé perdiendo el ojo o perdiendo el oído o con una sinusitis masiva con infección y en un hospital. Gracias a ello y a mis continuos lavados y a otros médicos que me han ayudado, he podido sobrellevarlo. No ha habido manera de que donde vivo me atendieran porque en donde estaba el otorrino no había maxilofacial y tenemos que tener esto en cuenta. Cuando un problema de una persona tiene que ver con dos sistemas distintos, hace falta una figura multidisciplinar que junte al equipo de médicos que va a entrar y que realmente se estudie el caso de la persona al completo. No podemos decirle a una persona te opero la nariz y si luego tienes otra vez otra sinusitis, entonces vamos al de la placa. O sea, no, una persona no puede estar en un quirófano dos veces. Ha sido muy duro porque además en el quirófano me sentó mal la anestesia, yo iba con mucha medicina y mi riñón se paró, quiero decir, no daba abasto a filtrar esa anestesia, me costó muchísimo eliminarla, me costó muchísimo despertarme, para mis familiares fue un susto y luego la cicatrización porque hubo que enderezar la nariz, hubo que limpiar el seno, había dentro una bacteria y un hongo, hubo que limpiar, estuve muchísimas horas ahí en el quirófano y luego hay que regenerar la mucosa, estoy con lavados nasales, con muchos tratamientos, visitas a mi otorrino que ha resultado ser una maravilla de persona, me trata con un cariño increíble. Es triste decir
que para conseguir esto yo he tenido que ir por lo privado y pagándolo, porque realmente no lo he encontrado en la seguridad social. No estoy diciendo que no haya médicos maravillosos, por favor, pero sí que a lo mejor nos tenemos que cuestionar el número de pacientes que le exigimos a un médico ver, la jornada laboral de este médico y si realmente esta persona está en las capacidades de poder dar la atención que un paciente merece, la atención que querrías que le dieran a tu hijo o a tu madre. Porque no es la primera vez que me pasa de recibir malos tratos a mí o a un familiar, incluso a mi hijo, en un médico. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a poner quejas cuando hay un maltrato, cuando hay una prepotencia, cuando un médico no te escucha, que si me hubiera escuchado los síntomas y todo lo que a mí me pasaba, probablemente juntas hubiéramos podido llegar al diagnóstico mucho antes. No te mandan las pruebas que necesitas porque hay un protocolo que está por delante de la persona. Esto me llevó a plantearme si realmente un médico de cabecera no puede escuchar a un paciente el tiempo que necesita para entender los síntomas, para poder dar un diagnóstico. A lo mejor una inteligencia artificial muy bien trabajada, que valore todas las posibilidades en un momento dado y te mande directamente las pruebas que necesitas, no sería una mejor inversión que una persona saturada, que está viendo demasiada gente y que tiene que tener tantas cosas en cuenta que la mitad ni las ve. No he conseguido que me escucharan que tenía una operación, que tenía una placa, que tenía la nariz desviada. No he conseguido que los médicos valoraran mi caso, que no es el típico. Y luego me he dado cuenta de que hay muchas personas con este mismo problema. Y no es hasta que llegan a quirófano que se sospecha lo que está pasando. Al final estuve 4 años enferma, trabajando como podía, porque además cuando eres autónoma no es que puedas hacer gran cosa más que trabajar. De hecho, me di de baja y mi doctora me dio el alta sin haberme solucionado el problema. Otra cosa que me ha supuesto un grave perjuicio económico y emocional. En fin, a día de hoy ya me he operado, he tomado las riendas. Para este año me marqué un propósito de el primer trimestre operarme, como fuera, donde fuera, solucionar el problema. El segundo trimestre hacer un comienzo de cero con mi escuela online, que es lo que os quiero contar ahora. Y en el tercer trimestre tengo otros proyectos que ya os iré contando. A partir de este vídeo honesto y claro, lo que quiero es que sepáis que detrás de todo lo que comparto hay una persona real, una persona que tiene unos hijos, que tiene una vida, que tiene sus días tristes, sus días alegres, que también tiene sus problemas. Ningún influencer que hay por ahí es un dios. Ayer escuchaba un vídeo muy parecido a este. Nadie que veáis perfecto, divino y maravilloso en redes sociales es así. Somos todos personas reales, con nuestro dolor detrás, con nuestra tristeza detrás, y deberíamos empezar a ser un poco más empáticos, amorosos y agradecidos. Y esto lo digo por los haters, porque yo en mi canal tengo una comunidad maravillosa, que no hacéis más que decirme cosas preciosas. Durante todo este tiempo, lo que más me ha sostenido ha sido agarrarme a mi trabajo, lo que yo realmente estaba compartiendo y estaba haciendo, y el hecho de poder estar cada semana con un vídeo con vosotros y con vosotras ha sido lo que me ha hecho seguir ahí. Yo creo que si no, me hubiera deprimido profundamente. Tengo estrés postraumático debido a los malos tratos que he recibido, entre otras cosas, de los médicos. Yo lo digo así porque es así como ha sido, y en mi caso habrá sido casualidad, pero yo he sido ignorada, maltratada y me he tirado 2 años y medio peleando con los médicos para que me dieran una solución a mi caso. Se ha juntado también mucho, no solo esta doctora con la que al final me cambié porque salimos a gritos. Tengo el audio grabado de esa conversación con ella donde me dice que me vaya a otro médico de muy malas maneras. Se ve claramente un maltrato ahí. Pero se ha juntado la demora que hay. Entonces tenemos que ser conscientes, y esto lo digo por si vale a alguien, de que si tú tienes un problema de salud hoy y te dejan pasar 6 meses hasta que te hacen la prueba, esto realmente no funciona. Porque en 6 meses tú puedes estar muchísimo peor. Y algo que con un antibiótico o con una solución se hubiera solucionado, terminas en un quirófano jugándote la vida con un problema enorme. Yo podía haberme quedado sorda, haber perdido el ojo, podía haber ido a las celdas esfenoidales y haber tenido una meningitis o problemas mucho más graves. No los he tenido, pero podría haberlos tenido.
Entonces, la salud es algo muy serio. Yo no recomiendo dejarla en manos de consultores naturópatas, no. Estas personas, igual que un consultor macrobiótico, un naturópata, un homeópata, puede ser una ayuda a favorecer el proceso de salud del propio cuerpo, pero sobre todo hay que ir a un médico, a otro especialista, ver varias opiniones, varias opciones y buscar una salida coherente e inteligente al problema, ¿vale? Yo lo quiero decir porque me viene a consulta muchas personas muy confundidas. Y hoy en día, con el contenido de Instagram y con mucho contenido de salud que sube cualquiera, escuchas auténticas barbaridades. Hay canales de postres saludables que son todo menos saludables. He visto, por ejemplo, personas que me han venido con un Helicobacter pylori en el estómago, que es una condición delicada del estómago que puede degenerar en una úlcera o en un cáncer de estómago, y que no querían tomarse el antibiótico porque el naturópata le había dicho que el antibiótico era malo. Entonces, por favor, coherencia. Una cosa es que haya terapias alternativas que ayuden. Una cosa es que sepamos que determinadas cosas están entre comillas, hay que buscar más información, hay que plantearse todo antes de tomar una decisión que impacta a tu propio cuerpo. Pero sobre todo, tampoco vamos a ir aquí de que aquí el naturópata que ha hecho 3 cursitos en no sé dónde ya va a pasar por encima de médicos, cirujanos y especialistas con 12 años de carrera. Tenemos que poner el foco en mirar todas las opciones y luego actuar. Yo, en mi caso, no es que haya querido ir al alternativo y dejar la operación para lo último, es que no he dado con ningún especialista que me explicara lo que estaba pasando en mi cara y por qué yo tenía ese problema. Aquí lo que ha fallado ha sido que un médico me explicara qué era lo que me estaba pasando y por qué motivo la cirugía era la única solución. Porque ha fallado la comunicación humana. Y esto no tiene nada que ver con nada, solamente con ser seres humanos y poner el corazón en la persona que tienes delante. Que para ti será el paciente número 200, pero que es un ser humano con una vida, con unos hijos, con unas necesidades y con un corazoncito. Y quería grabar este vídeo un poco para poner todo esto y contar mi historia. Ha sido muy duro. He vivido unos años muy duros. Yo puedo decir que desde el 2019 no levanto cabeza. Y si no hubiera sido por el trabajo y por los alumnos y por YouTube y los vídeos, pues a lo mejor no estaba hoy día aquí. Estaba con una depresión, no sé dónde estaría, pero no estaría aquí. Entonces ahora vuelvo, una nueva etapa. He tomado la decisión de dejar de hacer todo aquello que me pesa. Llevo desde el 2016, desde antes de empezar en YouTube, yo ya estaba 2 años impartiendo el máster en macrobiótica. Este curso me consume muchísima energía porque lo lanzo siempre en octubre y me tiro 6-7 meses con las alumnas trabajando en tutorías, pendiente de ellas. He decidido que ha llegado el momento de hacerlo de otra manera. No voy a hacer más dividido en 2 niveles, voy a volver a plantear el máster completo solamente para aquellas personas que quieran trabajar conmigo directamente. Voy a volverlo a hacer como en mis inicios, 1 a 1. El máster va a llevar 8 sesiones y vamos a estar trabajando aparte de los 12 meses de contenido. Esto es uno de los cambios que ya os contaré y yo me voy a centrar aquí en mapas de acceso al inconsciente para crear una vida plena, abundante y para trascender bloqueos y poder ser más auténticos y más felices. ¿Y por qué quiero hacer este cambio? Porque directamente quiero empezar a hacer talleres presenciales y cursos presenciales divertidos que nos aporten un lugar donde crecer desde el gozo y desde el disfrute. Es lo que era el renacer del Fénix, que he estado sin poderlo impartir los últimos 3 años por culpa de todo este problema que no me permitía hacer este curso presencial. Quiero crear contenido creativo que nos lleve a otros lugares, dejar de hacer terapia desde el drama, sino desde el potencial máximo que todos llevamos dentro. Me voy a centrar mucho en toda esta parte de la psicomagia, el tarot evolutivo para el crecimiento, los chakras y la interpretación de sueños. Todos ellos son mapas de acceso al inconsciente. Para el contenido, os voy a escuchar y a leer siempre en comentarios qué contenido queréis, qué temas os interesan. Pero sí que voy a tratar de hacer
2 o 3 vídeos y 1 o 2 directos. En estos directos vamos a trabajar tarot en vivo, psicomagia en vivo y también consultas de alimentación, salud. Quiero también hablar muchísimo del tema de la empatía, porque las personas que tenemos capacidades mediúmnicas, capacidad de canalizar, somos altamente sensibles y atraemos a nuestra vida a personas sin empatía, muchas veces psicópatas y narcisistas. ¿Cómo lidiar con esto? Porque es algo que me ha pasado y que creo que tiene mucho sentido para este canal. Por esto quiero hacer todos estos directos y contenidos y os daré siempre a elegir distintos vídeos para que podáis votar tanto en la comunidad como en los mensajes fijados, para que podáis ir eligiendo qué vídeos queréis que suba para el próximo mes. Esto lo haré en los directos. Quiero que tengamos un contacto más directo y disfrutar mucho más de esta comunidad maravillosa que se ha creado a lo largo de todos estos años. Y para la celebración de los 70.000 os voy a dejar distintas opciones. Un día conmigo, donde vamos a ver lo que como, los productos que uso para el pelo, para el maquillaje, para la cara, para mi cuidado y lo que hago en un día. Este es un vídeo. Otro sería un house tour, enseñándoos un poco mi casa, cómo tengo mi lugar de trabajo, cómo vivo, mis gatos, que es un vídeo como un poco más personal, abriros las puertas de mi casa. Otro sería 50 cosas sobre mí. Os dejaría las preguntas que queréis hacerme o bien en Instagram, o bien en una encuesta, o bien en uno de los vídeos. Y el otro vídeo que se me ha ocurrido es contaros los 20 libros que me han cambiado la vida. Estas son las ideas que se me han ocurrido. Si tienes alguna otra, déjamelo en los comentarios. En el próximo vídeo os voy a hablar del tarot. El 13 de junio vamos a empezar el máster de tarot evolutivo. En este máster de tarot evolutivo vamos a aprender también a canalizar. Vamos a tener de regalo, para los que hagan su inscripción antes del 15 de mayo, el curso de interpretación de sueños con 2 sesiones en vivo donde os explico el método para acceder a tu inconsciente a través de los sueños y vamos a interpretar vuestros sueños. Para mí era muy importante grabar este vídeo y contaros esto porque parte de la biodescodificación del problema de la sinusitis sin un sitio, y esto lo sé gracias a una de mis alumnas que es una maravillosa profesional del árbol de la vida, ella es maravillosa, y hablando de todo ello, de todo el tema de mi árbol de la vida y por qué y para qué me estaba sucediendo todo este proceso, llegamos a la conclusión: sinusitis significa sin un sitio, sinusitis, esa búsqueda de un lugar en el mundo, esa búsqueda de aceptación, ese dolor de ponerte a exponer en redes sociales quién eres y exponerte tanto a la aceptación como al rechazo de muchas veces otras personas. Es muy duro y justamente es como una especie de ataque y de situación de peligro, de tener el peligro demasiado cerca. Todo esto, si miráis la biodescodificación de la sinusitis, tiene muchísimo que ver. El lado izquierdo es el lado de la madre. Mi madre murió en el 2018, esto empezó en el 2019. También el estar en el mundo sin madre, sin padre, te lleva al huérfano. Todo este problema empezó cuando yo tenía 6 años y todo este problema me empezó cuando yo tenía 51, que justamente 5 más 1 son 6. Todo este tema con la nariz tiene que ver con mi aceptación, con mi autoexigencia y con mi autoestima, con mi lugar en el mundo, con permitirme respirar y ser. Y también con un tema familiar, un tema con mi ex y un tema con mis hijos, de no sentirme amada, pero porque la primera que no me estaba dando espacio a mí misma era yo, desde que toda mi empresa pegó este despegue tan enorme y me tuve que hacer cargo de tantísimas cosas, ¿no? El olvidar a Diana. Por eso quería cerrar un poco haciéndoos entender que todo está mucho más unido. La vida es holística, en la vida no podemos separar lo profesional, lo personal, lo físico, está todo unido. Y muchas veces un problema de salud viene por un tema emocional, espiritual y de misión de vida. La operación de nariz básicamente la hice por imagen, porque yo no me veía bien. Sin embargo, había detrás un tema médico que no se trabajó. Y esta autoimagen es un tema recurrente en mí. También os grabaré, si queréis, un vídeo sobre la dismorfia. Tengo un amigo que también la padece, me parece también un tema psicológicamente muy importante y que no se enfoca nunca la profundidad que tiene. Y es muy interesante ver cómo el cuerpo guarda memoria y algo que pasó a los 6 años vuelve a los 51 para ser trabajado en un nivel de profundidad mayor, porque el crecimiento y la vida siempre nos va a pedir aprender más, crecer más,
entrar más dentro del alma que hay, del ser que somos, para poder desarrollar todo ese potencial. Y parte de mi proceso espiritual era vivir esta especie de muerte, este rompimiento y este renacer, para darme cuenta de que realmente tengo que llevar las cosas de manera que Diana tenga un espacio en su vida, que Diana tenga un sitio. Y el hecho de ser madre, de criar a 2 hijos sola, porque mi ex estaba lejos y no cumplía su parte, ha hecho que yo siempre haya vivido hacia afuera. Los alumnos, la comunidad, el entorno, la pareja, mis hermanos, mis gatos, mis hijos, sobre todo mis hijos. Y la última, siempre yo. Por esto, si veis los últimos vídeos, hablo mucho de tenemos una edad, chicas, vamos a ponernos un poquito más por delante, pero por lo menos que haya un espacio donde sí seamos la primera y la importante, porque somos la protagonista de nuestra historia de vida y porque nuestro alma está deseando que asumamos esa responsabilidad y esa plenitud. No os olvidéis dejarme en los comentarios qué vídeo os ha gustado más y qué opináis de todo esto que me ha pasado. Por favor, decidme algo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. A mí me ha servido mucho, me ha conectado mucho más desde el corazón y veremos qué hace el algoritmo con el vídeo. Os quiero mucho. Nosotros tenemos una cita en el próximo vídeo. Hasta entonces. Chao. Chao, 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 chao. Watch your blue